Antes de comenzar con el episodio número 83 de Gym Rats, claro que sí, vamos a hacer los anuncios oficiales, un pequeño de publicidad antes de comenzar. Primero que nada, pues promocionar la parte de las asesorías, tanto de Fer, Dani, aprovechando el doc también que está por aquí y también conmigo. Si estamos ahí, aquellos interesados que quieran adquirir asesorías con alguno de nosotros cuatro, pues nos mandan mensajito ahí por Instagram, que es la red social que tenemos más activa. Consultamos si tenemos espacios disponibles, pues estaríamos muy gustosos de trabajar con alguno de ustedes, claro que sí. También recomendar, claro que sí, la plataforma de Muscle Mind Academy, que aquí tenemos a dos de los que están ahí integrados, tanto Dani Álvarez como Doc Jerezano. También está el buen Alan Cureño, Emma Tinajero, el buen doctor también Francisco Silva por ahí. Dejamos links en la descripción. El blog de HB, que cuando estamos grabando esto se está abriendo ahorita. Yo creo que a lo mejor cuando vamos esto ya está cerrado. Sin embargo, como siempre, los primeros 3 días, Fer, si no me equivoco, de cada mes, es cuando se Sí. abre y pues bueno, ahí pueden tener oportunidad. Constantemente Fer actualiza respecto a temas que revisa, lleva los estudios de caso, no dudo que sea una completa joya para aquellos que estén en esta parte de educación continua, en la parte de coaching, de culturismo también. Link para la revista de Más en Español, claro que sí, por ahí de parte del buen Dani, también dejamos links en la descripción. También, si no mal recuerdo, ahí te dejo, te paso un poquito el micrófono a ti, Dani. Creo que tú, con el buen Doc Jerezano y Francisco Silva, están ahorita haciendo un curso. Sin embargo, ¿cómo están respecto a las fechas? Dani, si quisieras comentar un poquito para también promocionar esa parte. Ya comenzamos, pero si desean inscribirse, son más que bienvenidos todavía. Por ahí, no sé si directamente con el doc. Directamente con el Sí, doc, efectivamente, ahí se pueden inscribir todavía. Llevamos poquitas clases, todavía nos falta bastantes temas a cubrir, pero son más que bienvenidos. sí. Listo. Sí, Tenemos 3 clases y vamos a estar medio año ahí, entonces todos los lunes, menos los días festivos, vamos a estar entre 1 a 2 horas a las 7 de la tarde y pues bueno, nos queda un montón de temática que podamos abordar, así que son bienvenidos cuando quieran. listísimo, pues ya, ahí lo dejamos. Ya para terminar, obviamente, agradecer, claro que sí, a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. Dejamos links en la descripción para aquellos que quieran adquirir algún producto con ellos y obviamente siéntanse libres de usar tanto el código de Fer10, Álvarez 10 o Ángel 10 para que pues se lleven un 10% de descuento. Y pues bueno, sin más, aquí cerramos la promoción y ahora sí. Carnales, bienvenidos al episodio número 83 de Gym Rats, ya acercando, ya pisando rumbo a los 90 episodios, qué completa locura. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy chingón, pero también, claro que sí, un invitado muy, muy chingón, el buen Doc Jerezano. Si no me equivoco, Doc, tercera ocasión por aquí en Gym Rats. No sé si estoy mal por ahí. Tercera ocasión, afortunado, afortunado, de verdad, muchas gracias por la invitación una vez más. No, no, gracias a ti, Doc, en verdad, por el tiempo, por la disposición. Y pues sí, tercera ocasión aquí con el buen Doc Jerezano. Y pues bueno, también de este lado tenemos primero al buen Fer Equiwa. Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, pues ya extrañaba grabar. Estábamos 2 semanitas ausentados, pero un temilla que está en boca de todos y que va a ser muy interesante no tocarlo. Totalmente. Dani Álvarez también por este lado. ¿Cómo estás? Estamos presentes representando Gimrats. ¿Ya cuántos episodios dijiste? Este está siendo el número 83, Dani. El número Cristo 83. bendito, ponle que una hora mínimo, 800. 30 horas. Jesus Sí. Christ. Qué locura. Bueno, 830 horas hablando, conversando nosotros tres con mínimo, distintos porque invitados. algunos son de Mínimo. hora y media, hemos tenido unos de dos, Yo digo que lo cerremos órale, en 900 horas, lo cerramos más o menos, ¿no? más o menos Probablemente. 900 horas de contenido. Qué locura, pero sí, efectivamente, Fer, Dani, Doc, un gustazo aquí venir, platicar. Pues nosotros en un episodio más de Gym Rats, en un tema muy interesante que ya lo habíamos tocado, por decirlo así, de forma salpicada, en la parte, si no mal recuerdo, que fue en el episodio que grabamos con Alan, respecto a revisando sobre la técnica, la buena técnica o la optimización de la técnica para tratar de mejorar esta parte de las adaptaciones a hipertrofia y demás. La parte de las repeticiones parciales en longitud larga, ¿no? Creo que es un tema que ya por ahí, si no mal recuerdo, un año aproximadamente, que empezó a sonarse un poquito más en el medio y que yo creo que, igual me acuerdo mucho que esa vez lo comentaste, Fer, es algo que sí tal vez no veíamos tanto venir respecto a eso, ¿no? Creo que teníamos ya previamente en los años anteriores, pues sí optar por el rango de movimiento, el famoso full ROM. Sin embargo, lo que hemos visto, lo que se ha visto, bueno, parece ser interesante respecto a eso y de repente empezamos a ver un poco más de prácticas, de traer esas prácticas a la parte de la programación de los entrenamientos.
pero creo que es interesante igual platicarlo, ¿no? Matizarlo, de dónde viene, qué implicaciones tiene, cómo podemos integrarlo y lo demás. Entonces, Doc, ¿te parece muy bien si te paso el micro para que introduzcas un poquito respecto al tema? Para mí sería un completo honor que introdujeras este episodio. Al contrario, muchas gracias. Claro que sí. Primero, lo más importante que considero cuando vamos a hablar de hipertrofia, ya sea medida por estiramiento o la parte de parciales largas o parciales cortas, pues vale la pena introducir y ver qué son estos términos, ¿no? Entonces, primero, um, vamos a hablar de un rango de movimiento. El rango de movimiento se refiere a cuánto es lo que puedes acceder en una articulación o en un ejercicio en un rango de movimiento, ya sea de inicio a fin, ¿no? De acuerdo a lo que te permite la máquina, el implemento, el tipo de ejercicio, ¿no? Porque eso varía. No será lo mismo que puedas hacer en distintas máquinas de extensión de cuádriceps, en distintas máquinas de sentadilla hack, etcétera, ¿no? Eso va a suponer distintas longitudes. Entonces, el rango de movimiento es todo lo que puedes acceder en las articulaciones involucradas, ya sea una sola, dos o más articulaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es parciales largas? Es cuando para ese ejercicio en especial, en esa máquina especial, estás en la parte más larga posible que tiene ese músculo en ese momento, ¿no? Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, un curl de bíceps y estás en un predicador, ¿no? En un curl predicador, el músculo está en una posición relativamente corta, pero la parte donde estiras tu brazo es una posición que está la máxima parte estirada del músculo en ese momento. Si quieres irte a un Bayesian o a un inclinado, ¿no? Entonces someterías a una longitud más larga al músculo, en este caso el bíceps, la porción larga del bíceps. Entonces se estira un poco el músculo dependiendo qué tan atrás te vayas, ¿no? Se estira un poco, entonces tienes una longitud larga y la parte más lejos o más estirado es una parcial larga, ¿no? Es la parte donde lo sometes más estiramiento. Y las partes cortas serían mismos ejercicios, pero la parte donde tiene menos longitud del músculo en ese relativo posición que tienes para ejecutar el ejercicio. Y entonces es importante definir esto de longitudes musculares porque la posición de ciertas articulaciones va a cambiar la longitud del músculo que se somete durante el ejercicio, pero no necesariamente lo pone en estiramiento o mayor o acortamiento total, etcétera, ¿no? Entonces, es solamente en ese ejercicio qué tanto puedes acceder del rango total que puede tener la articulación y no el ejercicio en específico, ¿no? Entonces, ya tenemos más o menos qué es rango de movimiento, parcial larga, parcial corta y longitudes. Voy a hacer un poco más enfoque en esto. Músculos que se han hablado un poco más sobre la longitud muscular, aunque tengas el mismo rango de movimiento. Por ejemplo, el predicador, el curl de isquiosurales, el que quieras, sentado o acostado. Um, y por ahorita se me ocurren esos dos como principales que sean, y la extensión de cuádriceps, que también se ha modificado la longitud del recto femoral especialmente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Los músculos que son biarticulares en especial, que son los que estamos hablando un poco en este caso, al someterse o al estar en dos articulaciones distintas, su origen e inserción se va a modificar por cómo, en el caso del bíceps, movilizas el hombro y cómo movilizas el codo. Así, si tienes el hombro en posición neutra, o si tienes el hombro en posición de extensión, o si tienes el hombro en posición de flexión, modificará la cantidad de longitud que va a tener el músculo basado en la articulación del hombro. Pero cómo lo mueves a nivel de la articulación del codo va a hacer que varíe otra vez su longitud en estas posiciones determinadas, ¿no? Entonces, eso es uno. El otro es, por ejemplo, isquiosurales. Si tienes la cadera, ya que este cruza la cadera y cruza la rodilla, a nivel de la cadera, lo que hace los isquiosurales, principalmente tres partes de los isquiosurales, es extender la cadera. Y entonces, cuando tú estás sentado, vas a someter a mayor elongación, pero también flexiona la rodilla. Y entonces cuando tengas las piernas estiradas, mayor elongación, ¿no? Por eso cuando estamos en el curl isquiosurales sentado, tienes mayor elongación de los isquiosurales sentado que acostado cuando tu cadera está más extendida y por tanto a nivel de la cadera tienen menos longitud de tensión, ¿no? Y entonces eso sería como la parte de longitudes, ¿no? Longitudes musculares y pues las parciales es relativo a esa posición, que está más largo el músculo en ese momento o que está más corto en ese momento. Y el rango de movimiento hablará toda esa gama de movimiento que podemos tener en el ejercicio, ¿no?
Y entonces creo que por ahí podríamos comenzar haciendo esas definiciones y de ahí pues abro temática, debate. De hecho, si no mal recuerdo, el estudio donde se evaluó esto primero fue en una máquina de elevación de talones, ¿no? Y de esta que está como sentado. Y creo que fue por 8 semanas más o menos el estudio. Entonces fue cortito, pero algunas de las conclusiones que sacaron es que el grupo que mantuvo el entrenamiento en longitudes largas, pues ganó incluso hasta 2 veces el grosor muscular en 8 semanas. Pero aquí lo interesante es las recomendaciones, ¿no? Cuando se empieza a implementar. Y por ejemplo, algo que me recordé de Alan Cureño, que justo él en su programación le pauté una serie en un press francés, en una copa a una mano y en un curl variation le puse a partir de la semana 3 del meso, incluir en la tercera serie, cuando yo aumenté una serie extra, incluir parciales en longitudes largas cuando ya no pueda completar la fase concéntrica. Y esto es no como de tratarlo de incorporar de manera gradual, o al menos yo no soy partidario desde la semana 1, no incluirlas, sin que antes el cliente experimente el rango completo y irlo implementando poco a poco, ¿no? Para que se familiarice con el, primero con el ejercicio y que después vea si vale la pena o no tener un grado extra de fatiga y en ejercicios que tampoco demanden mucho, como es en brazos, por ejemplo, y que pueden o no ser prioridad, que en el caso de Alan no son prioridad como tal los brazos, entonces ahí es cuando yo suelo incluirlas, ¿no? Las parciales en longitudes largas. Casi siempre en ejercicios de brazo, si son en pectoral, me la pienso 2 veces si es que puedo seguir exprimiendo la carga, eh, incluso series, y ese es el último gatillo que jalo en grupos musculares grandes, por así decirlo, a menos de que ya pase una fase de acumulación, descarga y quiera intensificar un par de semanas más. Mm, que yo recuerdo, este tema empezó a sonar como por ahí de ese estudio que comentas, Fer, pero no sé cuál salió antes, si ese o el que lo hizo en extensión de rodilla, no recuerdo exactamente, pero tengo aquí el de extensión de rodilla, que es de Pedrosa del 2021, Ujú. y fue como que de los primeros, así como, ah, mira, hay algo acerca de este tema, pero pues ya saben, hacen falta más estudios. Y ya el 2024 ya tenemos más estudios, incluso tenemos un metaanálisis. Y algo importante es entender, pues, a qué parciales nos referimos, porque ya dio una gran explicación el doc, pero últimamente, si no queda muy claro, si no han escuchado acerca del tema, por ejemplo, en una extensión de rodilla, es no contraer completamente los cuádriceps de forma intencional, y eso es básicamente todo lo que es. Y curiosamente, en este estudio que menciono, el de Pedrosa, si comparáramos las parciales en elongación o en acortamiento o el full ROM, incluso en comparación con el full ROM, y por eso es que comenzó a ser un tema muy interesante y muy mencionado por muchas personas, es que las parciales en elongación resultaban en mayor hipertrofia, incluso con el full ROM. Entonces fue así como que, oye, Sí. ¿qué está pasando, no? ¿Será que son personas sin entrenamiento? ¿Qué hay sobre esto? Y eso es una de las consideraciones que aún no existe una respuesta tal cual. Muchos hablamos de tensión mecánica pasiva, etcétera, pero realmente, ¿qué está sucediendo como mecanismo? Pero bueno, últimamente antes de llegar a eso, nada más quería mencionar ese estudio y que ya sí tiene un ratito este tema, pero aún así sigue siendo un poquito importante. Y algo también interesante a mencionar es que toda la noción del full ROM no es tan sólida como hubiéramos pensado, de que existe gran cantidad de estudios que nos dicen que el rango de movimiento completo es mejor. Pues sí había unos que otros, pero uno específicamente, un metaanálisis de Schoenfeld, que comparaba el full ROM, pero con parciales en acortamiento. Y ahí sí, obviamente, el full ROM salía superior, pero es por eso. Pero ahora cuando lo comparamos en elongación, parece ser que hay una pequeña ventaja a las parciales, cosa bastante interesante. Y es que hay la hipótesis, ¿no? Que se menciona, al menos en el estudio que vi de elevación de pantorrilla, no es como las parciales por sí solas, sino el tiempo en el que la gente pasa estirando ese músculo, lo que tiene la mayor predominancia, ¿no? A nivel de hipertrofia, más que el full ROM, por ejemplo, que también aquí pues se veía como esas que terminaban en parciales pues era mejor que el rango completo de movimiento y que el rango inicial pues también era mejor. Este fue creo que de Casiano, algo así, 2023 incluso, Casiano, sí.
Entonces sí es interesante y solamente creo yo que el chiste no como programarlo bien y tratar de darle al clavo en los músculos que merecen la pena implementarlo y en los ejercicios como mencionaba el doctor. Digo, ahí Sí, yo, para... Dale, dale, doctor. Dale. no, creo que el primer artículo está por ahí de Maeo, y habla de isquiosurales precisamente, que creo que es el que comparó las longitudes musculares sentado y acostado. Entonces, es el primero que yo conozco que salió, creo que fue por ahí en 2020, algo así. Entonces, es como el que empieza a salir toda la parte de longitudes cuando estás en posición larga, aunque no es longitudes largas. Justamente si nos queremos poner en ese full room, estrictamente no hace eso. Lo que hace es comparar la longitud muscular, pero no parcial larga o parcial corta, ¿no? Entonces, creo que si el primero que hace parcial larga es el de Pedrosa, pero el que ve longitud muscular, creo que es el primero de Maeo, ¿no? Que hace mismo rango de movimiento, pero sentado y acostado en el curl isquiosurales. Y justo igual eso quería comentar, Doc, que al final de cuentas ahí es interesante el ver tal vez el extra que se tiene específicamente, por ejemplo, en el leg curl que comentaba, ¿no? El sentado que ya está estirado desde el inicio y optar justamente por este rango de movimiento en estiramiento podría resultar más beneficioso tal vez en ejercicios que son así, o sea, que tienden a estirar al iniciar el ejercicio como leg curl sentado y que tal vez a lo mejor en el leg curl acostado valdría o no valdría tanto la pena por el hecho de que no está estirado al inicio. Y aquí, por ejemplo, algo que quería comentar era esa duda, más duda que otra cosa. Por ejemplo, en la parte de comentarlo por longitudes largas y cortas, ¿podría ser extrapolable también o sería válido por decirlo en la fase excéntrica o concéntrica o tendría matices al nombrarlo de esa manera y valdría más en la parte de mencionarlo en parciales en longitudes largas y cortas? Yo creo que al final, siempre que hacemos un ejercicio isotónico, ¿no? Incorporas ambas partes y justo con la evidencia actual que va saliendo del doctor Pack, ¿no? Que nos dice que potencialmente no vale tanto la pena fijarnos en el tiempo que tenemos, sino que sea una técnica decente durante ese tiempo, que vaya de 0.5, él recomienda ya 2 segundos con la finalidad de que vaya controlado y esté decente, ¿no? Entonces yo también no me preocuparía tanto por estás más en la parte excéntrica, estás más en la parte concéntrica, haces tiempos de transición. Yo diría, mete en intención a tu ejercicio que se vea decente cuando lo estás en la parte excéntrica. Y yo creo que prácticamente nadie tiene acceso, de los que nos escuchan al menos probablemente, a una máquina de isocinesia que le quite la parte excéntrica al ejercicio para decir vale más la excéntrica, o que le quite la parte concéntrica para decir vale, o al revés, ¿no? Como creo que lo estaba diciendo un poco mal, pero creo que esa es la idea bastante bien. Entonces, algunos entrenadores sí tienen equipo de haz la parte concéntrica o saca la barra baja y nosotros la subimos. Pero creo que es un poco menos común y es más complicado tener este tipo de personas que te están ayudando para quitar la barra y no tenemos suficiente información para decir si es superior a este que el otro, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que en lo que yo sí abogo, no mucho, siempre trato de no irme a ningún extremo, pero hablando ya del componente, ¿no? De la fuerza, que digámoslo así, tiene más especificidad por el rango de reps, creo yo que no se nos debería de nublar tanto la vista del entrenamiento, que en gran parte ser fuertes va a implicar que cuando te toque una longitud o hacer un ejercicio de estas características, seas muy fuerte en esa primera fase en donde el músculo está muy estirado. Por ejemplo, si tú, como yo veo a Daniel que hace una sentadilla pesada, que hace un peso muerto pesado, pues no sería un gran problema en una flexión de isquios, ¿no? Entonces, tampoco olvidarnos por completo de rangos bajos, moderados de reps y ser más específico en volver, que es a lo que me refiero muchas veces con volverte fuerte y no perder de vista como algo básico en la programación de mantener un 10-20% de tu meso ejercicios más específicos a algún rango de reps bajo, siempre y cuando estés en un superávit idealmente, pero creo yo que le sacaríamos más provecho a esa fase, ¿no? De cada ejercicio, si eres capaz de salir de ahí, ¿no? Con buena intención y si eres capaz de controlar con buena intención también la bajada en este caso. Completamente de acuerdo. Ujú. Yo creo que no hay mejor forma de decirlo que puedes conseguirlo. Sí, incluso por ahí una de las recomendaciones que más habitualmente damos en rango de repeticiones es uniarticulares. Vete un poquito moderadas, altas repeticiones para que no sea tanta carga hacia al tejido conectivo, ¿no?
Pero si lo pensamos, la evidencia que habla sobre la parte de las tendinopatías, ¿no? El tendón Mm. responde mejor a cargas altas y no a cargas moderadas bajas. Y entonces, cuando haces una rehabilitación de una tendinopatía, cualquiera que sea, ¿no? La idea es hacer cargas que estén superiores al 80%. Y entonces ahí se nubla un poco este comentario de, cuando sea uniarticular, quédate siempre en cargas moderadas altas, porque al menos la evidencia enfocada a la parte de rehabilitación sugiere que el tendón se adaptaría mejor a cargas altas con repeticiones más bajas, incluso en uniarticulares, ¿no? Entonces sí, creo que tienes un punto por ahí que tiene un plus adicional. Y saben que poco se menciona los culturistas que son usuarios de esteroides. Nadie los va a evaluar nunca, pero tienen tendones de niña, porque te vas por una falsa sensación de que, bueno, utilizo esteroides y mi músculo crece, no por no se sabe, ¿no? A ciencia cierta qué tan drástico puede ser ese crecimiento, pero vale que es muy drástico. Y el tendón no está adaptado, o sea, tú crees que estás ganando mucha masa muscular, pero realmente cuando alguien, usuario de esteroides, se va a cargas bajas, sufre más lesiones y por ello es cuando los primeros que se rompen, ¿no? El pectoral o los primeros que se rompen el tendón del bíceps, porque realmente no hay tejido real contráctil adaptado incluso a cargas bajas. Entonces, creo yo que si el culturista o usuario de esteroides abusa de estas parciales cuando a cargas bajas no es tan fuerte y no está bien adaptado a nivel de tendones, pues no que aumente mucho el riesgo de lesión, pero no es que lo haría siempre, ¿no? Porque los esteroides te dan esa falsa sensación de seguridad de que estás muy mamado y puedes cargar mucho, y no Sí, realmente. y creo que si te vas también un poquito ahí a hacerlo como la parte nerdy, por ahí hay datos que sugieren que reduce la inhibición autogénica, esa parte como la protectora del órgano teñizo de Golgi, que te dice, estás muy estirado, cuidado, no te vayas más lejos. Se reduce este reflejo también con el grado de entrenamiento, entonces dices, sí, vámonos un poco más y ocurren estas lesiones, ¿no? Un poco más nerdy y la cosa. Creo que no hay suficiente evidencia para afirmar que ese es el motivo, pero podría ser algo que contribuye. Pienso que es un tema bien interesante porque de hecho sí hay estudios, hay uno que recuerdo, que de hecho empleó parciales, bueno, una mezcla de rango completo y después parciales en nada más y nada menos que en peso muerto rumano. O sea que no es algo que se delimita a solamente ejercicios monoarticulares. Sí hay un estudio así, de hecho, si ven a Mile Wolf, el que hizo el metaanálisis de todo el tema, pues prácticamente todos sus entrenamientos son parciales y eso incluye, por ejemplo, leg press, incluye también la sentadilla, he visto que la hacen parciales. Y si nos vamos más atrás, por ahí de los 2000, de forma obviamente quizás no intencional, de forma intuitiva, veto a saber, podemos ver a gente como Ronnie Coleman, podemos ver a gente como Branch Warren, que fue entrenado, al menos así como que a simple vista. De alguna manera hacían parciales de estas que estamos comentando, quizás lo sabían, quizás solo lo sentían, pero no recuerdo exactamente quién fue. Por ahí algún colega de Mike Mentzer, si no es que el propio Mike Mentzer, que decían que realmente levantar pesas era una pérdida de tiempo, que lo único que necesitaban hacer era estirar el músculo. Y bueno, obviamente no es que ya tuvieran las respuestas, no es que estuvieran adelantados al futuro, sino que quizás por propia experiencia ya empezaban a notar algo de esto. Y es muy curioso que ahorita ya tenemos datos, pues incluso a nivel metaanalítico, que de alguna manera nos sugieren que sí hay algo por aquí, que sí vale la pena. Pero también una de las partes que ya estaban aludiendo tanto Fer como el Doc es a la hora de la programación, porque es muy fácil saltar así como que al vagón de, mira, ahorita lo que está de moda son las parciales, parece ser muy buenas, basadas en evidencia, lo que tú quieras, pero si no estás habituado a llevar ese músculo, a esa elongación, pues quizás no la vayas a pasar muy bien si estás metiendo la misma cantidad de volumen. Y una de las críticas más comunes al emplear esta estrategia es cómo estandarizas tus repeticiones. Igual hay como un poquito pues llamémosle anécdota, historia. Seguro los que nos escuchen estén habituados con el doctor Mike Israel y RP y el Team Full Run. Pues bueno, en aquellos años, cuando recién sacaron lo de Team Full Run era como una manera de, pienso, no burla, pero así como que crítica de toda esta gente que hacía parciales de las que no son tan interesantes. Y una forma de como que hacer el entrenamiento un poquito más pulcro, llamémosle, pues era con el full ROM, ¿no? Y era bastante convincente.
Y ahí personalmente, ya lo comentó Fer hace un momentito, pero en mi caso la sentadilla, ¿por qué se ve así? Meramente por estandarización, para no estar preocupado de cuál es mi rep, en dónde empieza, en dónde termina. Empieza pues cuando estoy de pie y termina cuando mis isquiosurales tocan mis pantorrillas y listo. Ya no tengo que pensar en ello. En aquel momento fue simplemente esa lógica, pero ahora pudiera tener como que todavía más sentido e incluso pudiera intentar no completar la repetición hasta llegar a la completa extensión de cadera y rodilla con la literatura que tenemos. Pero bueno, entonces un par de puntos interesantes. ¿De dónde vino realmente todo lo de full ROM? Pues no es tanto de lo basado en evidencia, sinceramente, sino más bien como que de esta, llamémosle marca, que si bien interesante, no está tan basada en evidencia como hubiéramos pensado. Y el otro punto es a la hora de la programación, ¿qué implicaría para las personas realmente hacer parciales? ¿Qué ejercicios pudiera hacer? Si tuviéramos que tener consideraciones en tanto al volumen de entrenamiento y cómo estandarizar cada repetición. Creo que son algunos puntos que podemos ir como que abordando a la par de la literatura que hemos mencionado. ¿Cómo traducirlo ya en un programa de entrenamiento y para quién o quiénes, cuándo, en qué ejercicios? Pudiera ser interesante. Um, sí, yo creo que alguna de las cosas que pudiéramos em, incluir aquí es, por lo regular, los estudios, la característica que tienen los ejercicios que utilizan es que la parte de mayor demanda, que no digo que ese es el motivo, pero tienen, por lo menos coincide con eso. La parte de mayor demanda del ejercicio es la parte que suele estar un poco más en estiramiento, ¿no? Eso es hasta ahorita un factor común denominador que está en los artículos, menos en uno. Por aquí hay uno que justamente de Zabaleta corta, ¿no? Que habla sobre qué pasa con longitudes largas y cortas en mujeres, y lo que hacen es comparar la hipertrofia que tienen en el predicador, que lo hacen con un banco no de predicador, sino con un banco inclinado ajustable, ¿no? Y entonces lo único que yo veo ahí es que no terminas de extender el codo, ¿no? Por completo, eso es lo único que veo de ese, y lo hacen el otro en el banco inclinado, ambos con mancuerna, y el predicador, a pesar de que el músculo bíceps braquial es un poco más corto, en una posición relativa porque no está en extensión, ¿no? Tiene un poco más, no significativo, pero tiene un poco más de crecimiento muscular versus los que hicieron la parte de longitud larga en inclinado, pero cuesta menos el ejercicio estando en el banco inclinado la parte inicial. Creo que es el único estudio que puedo decir, empieza a introducirlo. ¿Qué falta? Evidencia. Obviamente hay que acumular evidencia, no podemos decir que esto está definiendo que es la cantidad de demanda que existe, pero creo que ese es un primer factor denominador que está. Entonces, no pensar tanto en si el músculo se estira o no se estira, que eso puede ser un factor también, ¿no? Pero no pensaría tanto en eso, sino ahorita en la parte de la longitud larga es más demandante y puede ser un factor, más no lo sabemos, que pueda contribuir. Yo ahorita me iría como, bueno, puede ser por lo seguro, ¿no? Al final, la evidencia dice probablemente no te va a ir peor, no, probablemente va a ser muy lo mismo si es longitudes largas al menos versus completas, ¿no? Y puedes probarlo, pero yo me iría ahorita con los que en la parte de máxima elongación me cuesta un poco más. Yo ahorita con lo que existe de evidencia diría esto lo puedo apoyar, lo otro no puedo apoyarlo, pero no pasa, ¿no? Entonces, un poco por ahí y ya podemos hablar ahorita de algunos ejercicios. El primero que se me ocurre es el curl predicador, que es donde la demanda más grande está cuando estoy estirado, ¿no? Y sería interesante en ese mismo, por ejemplo, en la máquina como tal, que tiene el sistema de polea o en mancuerna. O sea, Mm, afectaría, ¿no? O beneficiaría también. Ese es otro estudio muy bueno que salió creo que un poco antes que el de Pedrosa, que también Pedrosa tiene uno que compara parciales cortas y largas en predicador, ¿no? Entonces, hay un estudio que compara mismo rango de movimiento con distintos perfiles de resistencia con mancuerna y polea en predicador. Y los resultados fueron los mismos al hacerlo con polea y al hacerlo con predicador con mancuerna. Y lo que tiene la característica de la polea es que la demanda es más grande en el medio, ¿no? Casi es muy similar todo el rango, pero en el medio es un poco más grande y el predicador cuesta más al inicio. Pero no podemos transportar porque al final no lo hace en parciales largas y cortas y largas. Entonces no podemos decir que uno es superior que otro, solo es, parece que el resultado es similar y entonces habría que hacer una investigación donde
se haga un grupo o 4 grupos, unos que hacen longitudes largas en predicador con mancuerna y cortas, y otro que hace longitudes largas en predicador con polea, largas y cortas, ¿no? Ahí hasta comparar eso podremos tal vez decir un poco más, pero hasta ahorita yo creo que no es suficiente. Actualmente ustedes en cuáles incorporan parciales. Por ejemplo, tú, Dani, he visto en la extensión de cuádriceps unilateral. Sí, y de hecho, no sé si te referías antes de responder eso, Fer, si te referías al estudio de Núñez o Núñez, me imagino, Doc, que justamente eso comparan un predicador con cable y otro con barra. Y bueno, no hubo diferencia realmente significativa, la hipertrofia fue prácticamente idéntica, que pues si uno hubiera esperado algo quizás ligeramente diferente. Así que, al menos para mí, es más una cuestión de preferencia personal, siendo sinceros, y de quizás también factor limitante del implemento, ya sea de la barra, mancuernas, el propio ejercicio, por ejemplo, el factor limitante para mí en hacer parciales en un peso muerto rumano sería la respiración. Es muy difícil agarrar aire, como que se te va, como que no alcanzas, y por eso no pudiera. Si no fuera por eso, pienso que sí lo incluiría. También no lo implemento en leg press, en prensa, por lo mismo, como que no alcanzo, como que siento que me estoy aquí ahogando. Pero, por ejemplo, en donde sí lo implemento, justamente en la extensión unilateral, que aprovecho que la cadera está extendida, la hago en polea. Ahí utilizo parciales porque pues no me interesa realmente la contracción pico. La utilizo también en elevación lateral, teniendo la polea detrás del cuerpo. Ahí también hago parciales. También la hago en flexión isquiosural sentado, con el torso ligeramente inclinado. Ahí también hago parciales. Y actualmente también en curl predicador con poleas, básicamente en esos. Y sinceramente, de vez en cuando de forma no intencional en uno que otro, cuando como que alcanzo a sacar unas cuantas más repeticiones, porque ya no me preocupo tanto como antes. Un ejemplo de eso que no es intencional, no lo programo como tal, pero a veces sucede, es por ejemplo la dominada con lastre. A veces, como que sé y al ver mis videos que ya no estoy completando todo el rango, pues sinceramente no me interesa, porque la porción de mayor interés ahí está. Y también con esta revisión del 2023 no recuerdo quién es el principal, si fue Milo Wolf o el Dr. Pack, pero también está Jeff Nippert, de lo que significa una buena técnica para hipertrofia. Sinceramente, literatura como esa, que bueno, es de revisión y está sujeta a la opinión de los autores. Pero a mí me relaja muchísimo. Antes era sumamente estresado de que sí, efectivamente tenía que ir hasta abajo y hasta arriba, hasta abajo y hasta arriba. Y si no, aunque tuviera ciertas repeticiones aún en el tanque, pues ya no, porque ya no estaba completando. Actualmente, el conocimiento de esta revisión y de las parciales como que me ayuda a exprimir un poquito más las series y sinceramente, con menos neurosis en la ejecución de todos mis ejercicios, siento que hay mayor provecho, incluso mayor estímulo e incluso mayor recuperación, porque quieras que no, es menos estrés, pero que lo programe solamente en esos. Fíjate, yo ahí, hago tú, Doc, ¿en cuáles los No, incorporas? no, no, adelante, adelante. Ahorita te platico, tú vas primero. Ahí yo lo pienso así, ¿no? Como sale un estudio, dice longitudes largas podría ser un beneficio, o al menos no te va mal. Lo incorporo en aquellos músculos que no me interesa que me causen un ruido en mi cabeza para ajustar la fatiga. Entonces, la mayoría de las bases de mi entrenamiento giran en torno a lo que es, siempre se ha visto que ha funcionado, la cercanía a fallo, suficiente volumen y la capacidad de sobrecargar ese ejercicio, porque yo insisto, o sea, quieras o no, si con el tiempo te vas volviendo fuerte, pues que te estás volviendo fuerte y tu músculo es capaz, ¿no? De solventar una carga más alta. Entonces, no incluyo las longitudes en parciales largas en músculos que me interesa crecer mucho, porque sé que ahí mi prioridad es volverme fuerte, cada vez tolerar un mejor volumen y que mi cercanía al fallo sea la misma y no perder mi cabeza en cuánta fatiga me va a implicar hacer una parcial en longitud larga, por ejemplo, en un press inclinado con mancuernas, en una apertura, porque sé que me puedo seguir volviendo fuerte. Pero en aquellos donde sí las incluyo es cuando los estudios te dicen, ¿sabes qué? El grupo observó el doble de crecimiento. Bueno, yo no quiero crecer tanto los bíceps, pero si con 2 series termino en parciales, puede que quizás obtenga un mejor crecimiento y ya de por sí me da hueva hacer bíceps, me da hueva hacer tríceps, pues los incorporo ahí donde la mayor parte de mi entrenamiento no gira en torno a esa nueva variable.
Entonces, también como veo muchos anatis y están muy fuertes, tengo esa visión nublada, ¿no? De implementarlos en otros ejercicios donde me gusta exprimir cada vez un mayor volumen, con el tiempo poder hacer más, poder tolerar más y recuperarme bien. Y si un factor limitante de recuperación va a ser incluir una parcial en longitud larga en un grupo muscular que me interesa crecer, pienso yo, o al menos en mi mesociclo, todavía no hago esa oportunidad, ¿no? A incluirlo. Yo, justo con lo que acabas de mencionar, creo que tengo 4 puntos que considero muy relevante ahí que abordar. Uno, la base de cualquier programa, de entrenamiento, nutrición, lo que sea, es la adherencia. Me gusta más hacerlo así, listo, se acabó, no tengo que complicarlo más, ¿no? Me gusta así, así lo disfruto, eso es que lo haga a largo plazo y que progrese. Ese es el primero que diría. Dos, si también disfrutas el otro, o sea, porque disfrutas equipo un poco más la carga, el levantar más pesado. Y, por ejemplo, Dani dijo hace rato, no me interesa tanto el pico de torque o el pico de fuerza que hago en el ejercicio. Y aquí está, o hay el estudio este que hizo Casiano de pantorrilla, que generaron más ganancias de pantorrilla. Los que levantaron um, más volumen o igual volumen, o sea, los que hicieron parciales cortas y largas, crecieron bastante más en el grosor muscular los que hicieron las parciales largas, ¿no? A pesar de que la carga fue la misma, entonces probablemente la carga no te dice cuánto vas a crecer, ¿no? Y no me preocuparía mucho por eso, justo como dice Dani. ¿Puedo progresar la carga en el paso del tiempo? Sí. Listo, ¿no? Me quedaría con eso. Y bueno, otro punto, diría, yo los incorporo en los que sí quiero crecer, pero que no me generan fatiga. O sea, por ejemplo, un cuádriceps lo haría, pero solamente en extensiones. Así, no me voy a ir a hacer por ningún motivo del mundo en la hack parciales largas. No lo Fíjate, voy a hacer. yo lo incorporé en la hack, en la segunda que tengo a la semana, Mm. y solo por jugar incluso con la carga, que la primera me voy a más de 6 a 8 y en la segunda de 10 a 12 y es una puta locura hacerlo en parciales, pero me gustó. Bueno, y al final creo que seguimos porque nos gusta sufrir, ¿no? Si eso nos hace feliz, lo podemos hacer, lo podemos incorporar, ¿no? Y lo otro es, siempre que te adaptes a la carga, yo creo que cualquier cosa puede funcionar, ¿no? Entonces, um, la cercanía al fallo, la longitud muscular, todo es, me estoy adaptando y estoy progresando, sí, yo me quedaría un poquito más con eso, me gusta, lo disfruto, puedo seguir progresando y me recupero. Esos son los 4 factores que yo diría son como súper relevantes para mantenerte progresando en el paso del tiempo, más que pensar en la técnica perfecta, etcétera, ¿no? Por no meter más. Claro, y Una ahí, pues pregunta, bueno, ay, Sí, ay, sí, sí, Dani. no, no, dale si quieres tú, nada más quería así como que irnos a la pregunta del millón de cómo rayos es que funcionan, si acaso tenemos una idea y cuál es la opinión tuya, Doc, del mecanismo por el cual funcionan, pero si quieres tú primero, Ángel. Pr- Primero Ángel y Ok, Dani. ahí digo, para implementar un poquito los puntos, ¿no? Que comentaban, creo que siempre es interesante ya que vemos la evidencia, ¿no? Que tenemos respecto a eso y empezar a bajarlo a la práctica, ¿no? Y sobre todo en este caso, pues de la especificidad, ¿no? Que si no me estoy equivocando, el metaanálisis que tenemos fue el que dirigió Milo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, es el que tenemos respecto a que comparó las parciales contra el full ROM. Y específicamente en la parte de hipertrofia, porque igual creo que igual midió otras cosas como la fuerza, específicamente, pero en la parte de hipertrofia, como lo mencionaba ahí Danny Doc, es interesante porque al menos estamos hablando de que sería lo mismo, ¿no? O sea, en algún punto no estamos perdiendo, no estamos quitando, a pesar, por decirlo así, de ver la repetición como este ente, por decirlo así, en la parte larga, en la parte corta, quitar la parte corta y quedarte con la larga, a pesar de que sea quitar algo, realmente hasta este punto podríamos decir que estamos al menos equivaliendo lo mismo que si hiciéramos todo el full ROM, ¿no? Que al final el full ROM pues tiene la parte larga y tiene la parte corta, pero quitar la parte corta podría resultar interesante, específicamente en ejercicios, y ahorita que mencionaban la parte justo de implementar en ejercicios que suelen ser de este estilo, sentadilla hack, sentadilla Smith. Yo se lo vi en sentadilla Smith, si no mal recuerdo, a de Steve Holt, que fue el que metió en Smith a parciales. Y digo, al final creo que ahí va de mucho de cómo traer esa práctica y qué entendimiento tienes tú primero, obviamente, de lo que platicábamos, de la técnica o del ROM que estés manejando, ¿no? Ahorita que mencionaste, Dani, la parte del full ROM, de estandarizar.
Yo lo vi mucho, digo, no sé si sea una comparación válida hasta cierto punto por el lado del fallo, ¿no? En muchos estudios, pues se utiliza el fallo como para estandarizar hasta cierto punto la cantidad de repeticiones. Y el ROM tal cual, a pesar de no tener evidencia específica donde el full ROM debe ser justamente de aquí para acá, y eso es lo que te va a dar mayor crecimiento muscular en el largo plazo, es tal cual hacer un estándar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tenía sumamente bien aceptado, ¿no? O sea, jamás era como una cuestión de decir como de, no, pues, ¿por qué debe ser full ROM hasta ese punto, ¿no? Y empezamos a ver la parte de las parciales, decir como de, oye, ¿sabes qué? Tal vez verlo desde la perspectiva únicamente de cierta parte de las repeticiones podría llegar a resultar interesante, ¿no? Pero al mismo punto, yo, por ejemplo, no dudo que ustedes también, al ya tener años entrenando en cierto rango de movimiento, como ya tener muy mentalizado qué debes de sentir en una repetición, el de repente cambiarlo un poco puede llegar a ser un poquito disruptivo, ¿no? Y creo que puede llegar a ser un poco más difícil en ejercicios un poquito más compuestos, en un press, por ejemplo, de banca, en una prensa de piernas, en una sentadilla. Y tal vez puede llegar a ser un poquito más, por decirlo así, menos agresivo en ejercicios que tengas un poquito más de control, como un pec fly, que hace no mucho vi que ahí subiste un video explicando sobre ese, Doc. Entonces creo que podría ahí igual ir un poquito de ese lado de implementar la parte de las parciales en longitud larga en la hora de programar el entrenamiento, ¿no? Y ahí siendo cabida, por ejemplo, Dani, digo, a pesar de que te mencionabas del doc, ahí en la parte de por qué, la razón de las cosas, ¿no? O sea, por qué, cuál pensamos que es el mecanismo al inicio de por qué podrían tener fundamento. Si no mal recuerdo, igual en esa parte del metaanálisis, que al final creo que es algo que no se tiene a ciencia cierta específicamente por qué mecanismo se hace, pero creo que uno que proponía y que se hipotetizaba es esta parte de la presencia un poco más de lactato, ¿no? En sangre, si no mal recuerdo, y esa parte un poco de menos oxígeno presente a la hora de hacer esta parte de las repeticiones. Y yo lo acuñé mucho, pues a la parte de que puede llegar a ser un poco difícil respirar, ¿no? En esas partes. Y también justamente que a pesar de ser diferente, y suele confundirse, pero igual la parte del estiramiento, porque creo que otra cosa diferente es la hipertrofia medida, tal cual por estiramiento, que hace rato ahí señalabas al inicio, Dani, con este de Mike, de que lo mencionaba en la parte únicamente de estirar, pero creo que igual llega a ser interesante porque muchas veces pensamos que sabemos o que se sabe realmente por qué funcionan las cosas, pero ya si lo ves un poquito del lado, pues, mecanicista, por decirlo así, pues todavía no sabemos realmente el por qué podría llegar a ser interesante o el porqué de ese fenómeno en sí desde un punto de vista fisiológico. Ahora sí, Doc, perdón, te paso el micro ahora sí. Hay nada más, No, antes no. de cedérselo al doc, híjole, el lactato, ese sí es un tema complejo para que veas, y no necesariamente tendría alguna relación con la respiración como tal del ser humano, vaya, de todo el conjunto de sistemas. A lo que me refiero es Ujú, que este estrés metabólico, de donde es parte del lactato, por ejemplo, cuando estuviéramos realizando series de, ¿qué te gustan? 15, 30 repeticiones. El dolor, la sensación, todo esto no tiene mucho o nada que ver con el lactato. El lactato posiblemente sea una señalización anabólica, digamos ujú, que en conjunto a toda la tensión mecánica, pero no sabré decirte si sí o si no. Es probable que sí, no podemos decir que solo es exclusivamente tensión mecánica, pero de ahí a señalarlo como tal, pues vete a saber. Probablemente sí, pero no estamos demasiado seguros. Y el hecho de que tenga que ver con la respiración, pues no realmente, porque el lactato como molécula se puede utilizar en presencia y en ausencia de oxígeno. Es de hecho una de las características que tiene que la hacen sumamente interesantes. Y todo eso se revisa en la literatura del 2022 del ave fénix, de cómo resurge toda esta ujú, idea del ácido láctico, que pues no es correcto. El término correcto es lactato, son moléculas diferentes. Y de ahí al rol que pudiera tener sobre la hipertrofia, es que es posible, pero no tenemos a ciencia cierta, así como decirte, sí, es por eso, por este mecanismo, bla, 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 en este estudio y este estudio. En algunos sí, en otros no. Es algo difícil de decir actualmente. Y ahora, respecto a mecanismos, aparte de los que comentabas, Ángel, hay algunas pues, posibilidades. Puede ser que sea mayor actividad, perdón, activación regional. Por ejemplo, si habláramos del curl isquiosurales sentado, pudiéramos hablar de la porción distal de los isquiosurales. Pudiéramos hablar también, ya lo eludías, del estiramiento, y es un tema del cual ha hablado el doc también, del estiramiento o la hipertrofia mediada por estiramiento, que pudiera ir por ahí. También otra como posibilidad, más es que regional, por simplemente- así mencionarlo. exactamente, porque de hecho de hipertrofia regional sí hay bastante, es un fenómeno bien conocido.
También pudiera ser que sea derivado de una desoxigenación y de un estrés hipóxico. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad que es la que quizás suene un poquito más, llamémosle sensata, es que simplemente al estar más, y ya lo decía Fer hace un momento, al estar más tiempo en esa posición, en esa elongación, pues simplemente estemos exponiéndonos a mayor tensión total. Sí. Puede ser eso, o también que existan ciertos mecanismos que sean señalizaciones específicas, mecanismos específicos relacionadas con la longitud de la fibra muscular. ¿Cuál es la que realmente explica todo el fenómeno? Probablemente más bien sea, como de esperarse, un conjunto de varios, pero quizás sí tenga que ver sobre todo con la parte de mayor exposición a tensión mecánica, pero también algo que sí me gustaría para terminar ese punto es que no es solo tensión. Muchas veces decimos, y yo también lo he dicho en clases que cuando hablo de estos temas, que sí, la tensión, y sí, es correcto, es el principal mecanismo, pero aún no pudiéramos decir que el estrés metabólico esté completamente de lado e incluso el daño muscular. No estoy diciendo que sean mecanismos a la par, pero es que sí existe aún una posibilidad y quizás en este tema en particular de las parciales pudiera tener algo que ver. Y curiosamente se empieza a estudiar como en tren inferior, porque la mayor parte del tiempo los seres humanos nunca estamos en una parte estirada. Y cuando sometes a esa musculatura a más tiempo en una fase incómoda, más tiempo en esa tensión, cuando está elongado, pues ¿qué ocurre? Que va a crecer el músculo el doble, porque todo el mundo estamos parados, ¿no? Nunca estamos como chinitos sentados. Y eso creo que se traduce al entrenamiento, digo, más tiempo como el culturismo, más tiempo expuesto a una mayor tensión en una parte donde te incomoda estar, pues por ende, en la incomodidad muchas veces ves las grandes, ¿no? Mejoras. Sí, creo que hay algunos puntos que abordar. Primero, cuando decimos el crecimiento del doble, probablemente el doble no sea mucho, ¿no? Eso es otra cosa que he mencionado por ahí. A veces decimos, nos vamos a súper beneficiar y probablemente es algo que no vas a notar después de 6 meses de entrenamiento si lo hacías con parciales largas o si lo hacías con full round, ¿no? Entonces el crecimiento tampoco es abismal para decir voy a notar en el espejo unas enormes mejoras, porque la realidad es que nosotros no tenemos un ultrasonido para medir cuáles son los cambios que ocurren en el grosor muscular, una resonancia, porque miden el área de la sección transversal. Entonces, como primer dato es, la diferencia podrá ser estadísticamente significativa en los estudios con estos métodos súper fiables, ¿no? Con mucha exactitud y que miden cambios muy, muy sensibles que la cinta métrica posiblemente no es capaz de censar y el plicómetro posiblemente no es capaz de censar, ¿no? Entonces, eso es por ahí una de las cosas que no me casaría con esto, está bien incorporarlo, no va a haber efectos deleterios, pero tal vez en el espejo no lo veo, ¿no? Eso valdría la pena dejarlo claro. Lo otro es que no sabemos cuánto tiempo vas a tener este efecto benéfico de estar en longitudes largas. Lo vas a tener por un tiempo, como lo dice Kiwa, habitualmente no estás sometido a estos rangos. ¿Qué pasa cuando te sometes a estos rangos? El tiempo suficiente para no generar más adaptación. Y lo hemos visto en múltiples deportes. Te adaptas al grado que necesitan las capacidades físicas en ese momento y en orden para seguir mejorando tienes que romper la demanda. Y esto si lo ves en ciclistas o si lo ves en otros deportes, la fuerza llega a un límite porque hasta aquí te necesito, ¿no? Y entonces tendría que someterlo a mayor fuerza en orden para seguir creciendo. Entonces, eso es lo otro. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a beneficiar de esto, ¿no? Con relación a los mecanismos, creo que algunos de los mecanismos se traspolan de los estudios de hipertrofia mediada por estiramiento y de los esfuerzos excéntricos, ¿no? Y entonces, no todo lo sabemos. La verdad es que solo es, pues como en la hipertrofia mediada por estiramiento parece que hay hipoxia, y la sensación es similar a cuando está cercano al fallo. Y entonces estos reportes que vienen de otros estudios de estiramiento pues, se transponen un poco a estos de longitudes largas, pero la verdad es que no lo sabemos del todo. Creo que simplemente no se ha estudiado la relación molecular con la hipertrofia, ¿no? O sea, cómo están empatados los mecanismos moleculares asociados a la hipertrofia muscular. Simplemente hemos evaluado, vamos a ver longitudes largas versus cortas con hipertrofia. Y hasta ahí podemos decir, sí, es constante, es consistente esta información, parece ser que te puedes beneficiar de esto. La verdad es que no sabemos por qué. Yo creo que la tensión mecánica, si lo transmito al área de nutrición, es similar a la leucina.
¿no? Porque hay muchas cosas que pasan alrededor. Si tú solamente das proteínas sin suficiente cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, la evidencia nos sugiere que los pacientes que están en dietas veganas sin suplementación con leucina, no crecen lo suficiente como crecen los que tienen dieta vegana, pero se suplementa con leucina, ¿no? Y entonces está el mensaje, este es el mensajero, pero necesito los otros aminoácidos. Si solo te doy leucina, tampoco crezco, ¿no? Y cuando estoy en tensión mecánica, ya sea por estiramiento, sin entrenamiento de fuerza, o ya sea por entrenamiento de fuerza, ocurren todos estos demás componentes metabólicos asociados, ¿no? No ocurre de forma aislada. Se siente la hipoxia, como mencionan por ahí, entonces podría ser un factor añadido cuando la tensión mecánica está presente, porque hay estudios donde hay estrés metabólico sin movimiento por restricción de flujo sanguíneo y no hay crecimiento de masa muscular, ¿no? Entonces, sugiere que solo tal vez el estrés metabólico no tiene efecto, pero no sabemos si la hipertrofia podría ser superior si hay en el largo plazo, porque a largo plazo me refiero a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Lo cual no lo tenemos aunado a la tensión mecánica. Entonces, creo que hay muchos factores por ahí que están en lagunas, o sea, simplemente no los conocemos y estaría atrevido a decir, ese es el mecanismo. Pero creo que la tensión mecánica es como un pivote alrededor de todas las cosas que pueden añadirle, así como es la leucina es como un pivote alrededor de todo lo que puede añadirle, pero si ocurre solo, también no sabemos si pasa, y eso no es aislado. Nunca ha habido tensión mecánica sola, ¿no? O sea, los estudios mediados por estiramiento no tienen, porque tienen también respuestas metabólicas más acentuadas. Ujú. Y entonces creo que ahí va a ser sin duda múltiples factores, pero sí creo que uno, que no puedo decir que este es, pero me siento con el atrevimiento de decir probablemente es la tensión mecánica alrededor de las cosas que vienen cuando la tensión mecánica es in vivo, ¿no? Algo que aquí también me interesaría recalcar, y yo porque casi siempre todo lo enfoco a que, no sé, tengo cierta meta, ¿no? En el 2026 que sí o sí quiero llegar a una mejor versión, entonces trato de no perder mucho el tiempo en también los resultados, por ejemplo, que yo he tenido, porque cuando yo estoy apretando los isquios en una foto de espaldas, todos los años anteriores nunca prioricé las longitudes largas, pero en una flexión de isquios completé el acortamiento como nunca. Entonces, es a lo que voy con el culturista. Yo no me aventuraría a decir solamente limítate a hacer la longitud larga, porque mi Sí. físico reflejado en tarima es también por completar el acordamiento que me incomoda como tal, y no perdería, ya no sé si llamarlo detalles, estriaciones, lo que sea, que también va mediado por el porcentaje de grasa bajo, pero al menos yo como culturista agregaría la longitud larga y no quitaría el acortamiento, sino sería un plus, ¿no? A considerar dentro del volumen, la gestión de la fatiga, porque hasta incluso me sentiría raro de no apretar, pero ya es por cuestión incluso mental y de pensar que no se van a ver detalles. Y creo que, no sé, pienso que eso en el culturismo podría ser un punto, ¿no? A favor. Y no sé, me estoy aventurando solamente a decirlo para que quede aquí en Gym Rats. Y es que Yo no lo estoy de sabemos, acuerdo. porque sería lo mismo que decir, pues de aquí en adelante, ¿cuál es el punto de hacer hip thrust, de hacer extensión de cadera en polea? Pues ¿para qué? ¿No? Es una total pérdida de tiempo. Mejor ya nada más voy a hacer sentadilla profunda y me voy a quedar ahí un, Ah, sí. un rato y listo. No lo sabemos. Probablemente creo que, y ya como para dar una aplicación práctica para hipertrofia. Dar ese énfasis a la elongación es una muy buena idea, pero justamente sin descuidar tampoco el acortamiento. Y para fuerza, ahí sí ya cambia un poquito la cosa, porque ahí sí tendríamos que trabajar el rango de movimiento que queremos mejorar. Y si es el full run, pues así lo tenemos que entrenar. Pero si es que esa parte no lo sabemos, es probable que no sea exclusivamente estirar el músculo, sino también acortarlo, pero todavía queda ahí como que esa laguna también. Sí, totalmente. Creo que ahí, Sí, por ejemplo, perdón, Doc, te interrumpo nada más para agregar ahí rápido. En la implementación justamente en un programa de entrenamiento y específicamente en esta parte de culturismo, creo que tiende igual a ser interesante por el hecho de la estructura que ya se tiene, ¿no? Al final, como lo acaba de decir el doc, o sea, no es como de que voy a empezar a hacer parciales y ya a las 2 semanas voy a notar una gran diferencia, ¿no? Probablemente lo que mencionabas, Fer, que igual lo platicamos la otra vez, que creo que lo proponía, no sé si fue el primero, pero creo que la vez que lo comentamos fue de Jeff Nippard,
pero el hecho de primero completar tus repeticiones y después terminar o agregar ese trabajo extra con parciales, tal vez implementarlo durante ciertas semanas, durante cierto tiempo, y después de ahí ver cómo cambian, pero estamos hablando tal vez de comparaciones, yo me atrevería a decir de año con año, para ver Sí. si ya estando en la tarima pudo existir una diferencia importante, y yo creo que estamos en este punto. No sé cómo lo vean ustedes, respecto a, ok, al menos con la evidencia que tenemos, sabemos que no estamos haciendo de menos, ¿no? Tal vez estamos Sí. agregando un poco más de ese trabajo, entonces tener como que esa tranquilidad de no estar quitando trabajo, muy probablemente únicamente agregando y experimentar, tal cual. Creo que eso es lo más importante, y yo creo que sobre todo en personas que ya llevan pues mucho tiempo entrenando, hacer este pequeño cambio en su forma de entrenar, pues igual puede ser interesante y puede ser divertido igual en los casos, ¿no? Y saber que estás dentro del espectro de objetivos que estás cumpliendo, ¿no? En este caso, de los grupos musculares, de tu volumen de entrenamiento, pues creo que igual podría llegar a ser una apuesta interesante, pero sí es un implemento que no es algo que te da resultados de la noche a la mañana, pero en el largo plazo, programarlo, periodizarlo, tal vez si lo queremos ver en una perspectiva más amplia, podría ser interesante. Y que también muchos culturistas ignoran el estiramiento. O sea, también se ha visto, o ves, vas a un gimnasio, ves a culturistas entrenando y les falta, ¿no? Completar la parte del estiramiento y dices, bueno, no se ven tan grandes. Entonces, creo que tanto el que ignora ese estiramiento como el que solamente enfatiza el mismo, se pierde, ¿no? De algún posible detalle que en tarima al final del día cuenta. Pero creo que nadie de los que está aquí está perdiendo el tiempo, sinceramente. O al Sí, menos yo Dani, creo, porque hace 3 discos sin straps. Te envidio. sí. Sí, sí estás bien pesado, Dani, ¿eh? Magnesia, mixto y listo, vámonos, Resis. No, sí estás bien pesado, güey. O sea, sí lo puedo, pero no puedo las repeticiones sin straps, No, no. ni más. Ni me arriesgo, es más, ni lo intento. Y yo Ya se tampoco. cayó, no te apures, mira. No, pero no me preocupa el callo, me preocupa que se abra la mano. Pues ya ha Ah, pasado, digo, cosillas por ahí, pero uno se acostumbra. Claro. ¿qué día vamos a poder entrenar los 4 juntos? No, pues Siento que no. vamos Yo a creo que salir bien va a te- inválidos de tanta exigencia. Estaría yo no le bueno. voy a hacer caso aquí, güey, voy preparándote, que yo creo que es el que más va a demandarme. No te voy a hacer caso, güey. Así, cuando me quieras hablar, voy a hacer como que Kiwa no me está hablando a Como, mí. como que no toca descarga. Hoy sí Ándale, lo. así. Hoy sí lo. Yo nomás voy a hacer 2 series. ¿No? Ah, ya sé. Otra cosa que creo, ya para entrar a la aplicación práctica es, ah, está algunas, he visto mucho en redes sociales y también algunos investigadores incluso que comentan que probablemente podríamos beneficiarnos de las parciales forzadas, ¿no? Y esta básicamente son las repeticiones que estoy haciendo, una serie que estoy haciendo con rango completo de movimiento, hasta que la demanda empiece a ser tan grande que ya no puedo hacerlo completo, pero sigo aprovechando la parte de estiramiento hasta que ya no puedo moverlo absolutamente nada más, ¿no? Y creo que vale la pena mencionar ese, porque al final es el tema del que estamos hablando, y hasta donde yo sé, hasta donde está mi conocimiento, no tenemos información para decir que eso es la forma en la que están los estudios, o sea, no hay ningún estudio de parciales forzadas, hasta donde yo sé, y creo que acumularía fatiga, ¿no? Que siempre nos podemos adaptar a las cosas, siempre, ¿no? La evidencia nos sugiere ahí que te vas adaptando si lo empiezas a implementar y probablemente se quita el efecto de los esfuerzos repetidos, etcétera, pero hasta donde yo sé, no hay evidencia que apoye esta idea y es como probablemente no te va a ir peor, creo que nada más considera tu recuperación y listo, ¿no? No sé si alguien tenga un comentario por ahí. Que no quisiera hacer full ROM, luego parciales en cada una de mis series. Híjole, prefiero por ahora, ¿no? Que sí, hay algo también importante que ya mencionabas, solemos pensar, ¿no? Como que no, es que cómo, pero el cuerpo humano es impresionantemente adaptable y resiliente. Pienso que de hacerlo, pues, claro que nos adaptamos. Por ejemplo, eso de los straps, del peso muerto, para mí es algo completamente, no lo pienso, es como que pues, toca peso muerto y ya, y el cuerpo se adapta. Incluso hay gente que con 4 o 5 platos sin bronca. Solo que a veces como que esa barrera, esa primera barrera mental de ejecutar cualquier cosa es como que lo que tenemos que enfrentarnos. Y realmente ganas 1 o 2 reps más con los straps. Digo, lo he intentado
Bueno, en peso muerto no, güey, evidentemente ahí no lo intento. Pero en un remo, un pull down, sí que lo he intentado y una o dos reps más ahí que ganas y ya. De hecho, Creo que eso es, ah, les mandé un video ahí, güey, en el grupo de cómo hago la hack, güey, si lo pueden checar, lo que el doc menciona, lo siguiente. creo que en los steps, en los jalones a una mano y eso, te quita nada más la concentración de tengo que apretar la mano, ¿no? Y listo, pero podría no limitarte o sea, no hace mucha diferencia. En el peso muerto, pues sí, sí se puede abrir la mano antes, me parece. Ahí les mandé un video de cómo incorporo Por las ahí parciales, ¿no? se ve, Ahí se ve un fíjate poco. que incluso hasta ahí yo te diría, mira, ahí está la parcial. Sí, yo Sí. también, estoy de acuerdo. Y Y si alguien lo ha experimentado, es muy rudo porque como que no tienes ese, cuando estás hasta arriba y ¿cómo diríamos? No descansas en la sí, parte no. Sí, superior, sí, sí. eso es lo que se siente verdaderamente difícil. Fíjate, y Parcial. cuando entreno Sí. con personas, güey, siempre les digo que vamos a hacer el día 2 de pierna, que es cuando hago las parciales. Ujú. Porque el día 1 es como más rudo, ahí va de 6 a 8, tengo que levantar la carga y progresar. Pero el día de parciales soy muy moderado con la carga y le digo, sé que te incomoda el que te diga que no tienes que subir hasta arriba, pero como el entrenamiento debería de ser incómodo para, pues, para generarte una mayor ventaja, dale, ¿no? Y se siente muy, muy cabrón. Poca capacidad de progresar en la carga es la única limitante que yo le veo y también, pues a nivel psicológico dices, ¿cómo, güey? ¿Cómo voy a progresar la carga tan seguido en una parcial? Es ahí el problema, pero bien acomodado en tu mesociclo, no hay ningún problema que eso mismo lo mantengas, ¿no? A lo largo del tiempo y siempre y cuando tengas una extensión la cual progreses, que subas series, que acumules 2, 3 reps más, pues no te vas a frustrar mucho por si en la parcial no progresas bastante, pues no se trata de progresar en literalmente todo, en carga o series como tal. Totalmente, güey. Y ahí, por ejemplo, Fer, con la respiración, ¿es lo que más batallas en sí o puedes decir que es lo más incómodo No, de la serie? no, lo incómodo es realmente la fase excéntrica, aguantar abajo y saber que no puedes descansar arriba, pero a nivel respiratorio, fíjate que no, a 12 reps la hago 14 A la madre, güey. y sin problema, güey. Y creo que ahí está, güey, o sea, tal cual, el vivo ejemplo de que pues nos gusta saber sobre este tipo de cosas, pero pues también llevarlos a la práctica, ¿no? Y tal cual, pues ahí el ejemplo de Fer de llevar a esa incomodidad, pues creo que es parte y es partidario de ir más en tu caso, Fer, pues que ya tienes esa estructura sobre tu mismo entrenamiento, tus objetivos en la parte de dónde quieres darle mayor prioridad y ver que al final de cuentas, pues se puede, esa es la parte de implementar la parte de de este tipo de nueva forma, por decirlo así, en la parte de las repeticiones. Pero pues bueno, Doc, Dani, Fer, gran episodio. Se nos fue rapidísimo el tiempo, ni cuenta me di. Pero no sé si quieren agregar algo antes de cerrar este episodio de Gym Rats. Sí, creo que no hemos hablado de la aplicación práctica, ¿no? Para cerrar con eso. Ok. Yo voy a empezar dando mi punto de vista de cómo yo comencé a incorporarlo en ejercicios uniarticulares. Ujú. Prueba primero ejercicios uniarticulares, ¿no? Y después ya te avientas como Kiwa, como los que hacen peso muerto humano en parciales largas. Si está dentro de tu intención sufrir un poco, ¿no? Yo la verdad es que prefiero decir, no, mejor lo hago sin parciales largas, este tipo de ejercicios, ¿no? Pero yo Mi hija empezaría me con necesita. déjame, no vaya a ser que aquí me quede, ¿no? Yo empezaría con ejercicios uniarticulares, parciales largas, y la verdad es que se siente bien porque te permite levantar más carga total, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí me siento súper poderoso haciendo extensiones en leg curl, digo en leg extension porque levanto casi todas las barritas cuando hago parciales largas. Entonces otro input más que te permite decir, aquí voy a quedarme dándole duro más tiempo. Eso e introducirlas quizás con menos volumen del que harían regularmente con un full ROM. Y ya sería lo único que agregaría de la recomendación. Sí, igualmente, yo también recomendaría en ejercicios unilaterales una porque me da flojera hacer 3, 4 series, entonces termino en parciales y ahí ya matamos 2 pájaros de un tiro. Y en aquellos músculos o ejercicios que incluso tú psicológicamente dices, ay, güey, me faltarían otras dos, ¿no? Si fueran 4, pues posiblemente ahí le agregas las parciales como unilateral en polea para deltoides lateral, un press francés,
a una mano, Ujú. y poco más, creo que es en las que actualmente las he incluido y pues ya, y diría no aumentar más series, ¿no? A primera Ok, instancia, mantener y progresar series en los que no tengas este tipo de técnicas. totalmente. Pues bueno, la hack se me hace interesante, ¿eh? Probablemente en el próximo mes la voy a Ah, intentar, a ver qué inténtala, güey, tal, está bien a ver chida, qué la tal me neta. da. Yo particularmente el único cambio que hice a parciales en este mes fue pantorrilla. O sea, todo lo pantorrilla, ahora ya lo hago en parciales, ya no lo hago como antes lo solía hacer. Únicamente, de ahí, por ejemplo, en la cuestión de espalda, específicamente, los jalones individuales, los remos individuales que tengo, ya no me freno en la repetición 10 únicamente porque no llegué hasta la parte de atrás, ¿no? Sino todavía la sigo estirando y alargo un poquito más la serie, pero son particularmente los únicos ejercicios donde he implementado esta parte de parciales. Se me hace interesante, y sí, sí, por ahí me verán en Insta en el próximo mes, o como en otro mesecito, yo creo, implementarlo, por ejemplo, en una hack. En una hack creo que podría ser algo así disruptivo y creo que valdría la pena implementarlo, ¿no? Para ver que al final de cuentas, repito, es la parte de experimentar nosotros mismos, ¿no? Y Y llevarlo a la aparte, práctica. Ujú, es una manera indirecta o bueno, directa de progresar y ampliar el rango de reps en un ejercicio que no creías que ujú, podías haberlo hecho. Por eso en Mm, la hack, uno siempre estandariza de 6 a 10 porque es ujú. una hack, es pesada, pero bajas la carga, haces parciales y eres capaz de exprimir un rango de reps más alto. De hecho, a Alan Cureño le puse un rango más altos en la prensa y no se ha parado de decirme que está muy cabrón, pero bueno, ya al menos va en 12 14 reps y ya tu mente dice, bueno, la prensa no era exclusiva debajo de 10, me explico. Claro. Entonces, ahí vas acomodando el meso. Eso me Listísimo. pasó con el rumano, que ahorita lo traigo hasta 12 repeticiones, a veces las excedo y es como que, ah, cabrón. ¿Con los Sí se tres podía. discos? Sí, sí, Pinche Dani. A la madre, güey. sí, güey. No, no recuerdo cuánto fue, creo que fueron los 3 y uno de 10 o algo así, una mamadita, sí. Pero sí a 12 reps. Y es porque lo sentí más en los isquios, porque dije, ah, mira, se siente un poco más. Y El eso Dani fue haciendo todo, cardio con, no fue nada el más Dani allá. haciendo cardio con 150 kilos. Como si nada. No, y está bien, digo, ahí otra para proponer, no igual encantarnos específicamente por un rango o porque el medio sea específicamente de un rango bajo de reps, ¿no? Yo creo que tenemos un espectro interesante y por qué no, obviamente tal vez no llevarlo a un rango tan amplio en 20 30 pero por qué no justo, o sea, poner una hack a 10 15 un peso muerto ahorita que dice Dani, pues bueno, al final de cuentas está dentro del espectro, ¿no? Y creo que pues igual verlo desde ese punto de vista puede ser interesante para, pues, experimentar uno mismo, ¿no? ¿Qué se siente llevar esos ejercicios que a lo mejor, por ejemplo, yo particularmente nunca he hecho un peso muerto a 12 repeticiones, ni más, entonces creo que podría ser interesante igual desde el mismo punto de experimentación y sabes que no estás desperdiciando tu tiempo o no sabes como, esto ya no es óptimo o no está dentro del rango, sino que pues sigue estando dentro de ahí. Pero pues bueno, ahora sí, Voy, voy- pues, sí, sí, dale, dale. voy a cerrar diciendo nada más las guías, o sea, está muy bien, es una guía, pero siempre que te metes un poquito más al lodo, terminas saliéndote de ella, ¿no? Ya que la dominas, ya que la conoces, dices, "Bah, pero voy a empezar a ignorarla y ya no le haces caso, de hecho ya no la sigues, sabes que es la recomendación, pero dices, pero yo tengo otro objetivo, ¿no? Entonces, la guía es el punto de partida, nunca se lo brinquen, domínenla primero y después empiezan a experimentar fuera de ella. Listísimo. Pues bueno, qué episodio, ¿eh? Lo disfruté muchísimo. Doc, en serio, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Tercera ocasión, un gusto, un honor para nosotros tenerte aquí. Fer, Dani, igual, muchísimas gracias. Y obviamente, antes de cerrar con el episodio número 83, recomendaciones musicales, claro que sí. Doc, ¿nos harías el honor de poder iniciar esta sección? ¿Qué recomendación le puedes dejar a los Gym Rats? Híjole. Se me había olvidado las recomendaciones musicales, güey, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver qué es lo último Ok, que escuché. no te Sí, lo que preocupes. les va a tocar, ni modo, ¿no? Ok. Y es probable que haya sido Belinda o algo así. Mentiras, si tú no estás sin bandera, ¿no? Para Ah, recordar viejos Rolo. tiempos que conmigo, Chulada. conmigo siempre van a tener una canción muy viejita por aquí. Entonces, si tú no estás Chulada. de sin bandera, Nada, chulada de rola. Chulada, Doc. Excelente. Yo Pues bueno. pongo la de diferente, no, de Colmillo Norteño y Abraham Vázquez mientras otros duermen. A huevo, a huevo. Ahí la dejo el buen Fer. Dani, ¿qué nos dejas para esta semana? Un grupo que me recomendó un camarada argentino, que son argentinos justamente, se llaman Barro, y la canción se llama Siete Rojas. Es una Ok. joya, verdaderamente, la lírica es muy, 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 muy chistosa.
Pues listo, ahí está. Yo les dejo lo que venía escuchando tal cual. Yo venía escuchando Gracias de Moderato. Entonces ahí se las dejo. Está muy buena esa rola. Y pues bueno, Sacando las prohibidas. sacando, El ¿verdad? detector de metal. Pues listo, pues ahí lo dejamos. Dani, Fer, Doc, en verdad un gusto, un honor, que les puedo decir, un completo placer venir y platicar aquí de estos temas. Ya hacía falta un buen episodio de Jim Brats. Y pues bueno, ahí la dejamos. Nos estamos viendo en el 84. Saludos a todos.